Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar aquí en su santo templo. Y venimos de fiestas, ¿verdad, hermanos? De las fiestas patrias, de nuestras fiestas como mexicanos. ¿Qué celebrábamos, hermanos, ayer? Amén. Amén. La independencia de México, ¿verdad? El comienzo del movimiento de independencia. ¿De independencia de qué, hermanos? ¿Por qué tendríamos que ser independientes? ¿De qué nos tendríamos que independizar? Mi hermanita Fernanda, pues se la sabe todas, ¿verdad? Hermana, denos chance, ¿sí? Había un régimen, hermanos, una dictadura que estaba imperando en nuestro país y la gente se cansó, hermanos. Y se armó de valor y se levantó en, en armas. Iba a decir otra palabra, hermano, pero gracias. Y luchó por liberarse de ese yugo, hermanos. Amén. ¿Y cómo se asemeja mucho, hermanos, a nuestra vida en Cristo? Estábamos en una vida anterior, hermanos, sometidos a un yugo. Había algo que gobernaba nuestra vida y que nos tenía oprimidos, hermanos. Pero cuando Dios toca nuestra vida, hermanos, nos abre los ojos, nos hace entender la situación en la que estamos viviendo, que no es buena y no es agradable a Él, y nos da la fortaleza, hermanos, para luchar, para ser libres. Cristo nos hizo libres, hermanos, y nuestra lucha, aún en este día, es día a día, hermanos. ¿Por qué? Por permanecer en Cristo, por permanecer en sus promesas, porque un día nuestro anhelo es estar delante del Padre, allá en esas moradas celestiales que Cristo fue a preparar para nosotros, ¿verdad? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Josué, y vamos a leer los versículos del capítulo 1, versículos 6 al 9. Aleluya. Me indica con un amén, hermanos, cuando ya lo tenga. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios es bueno, hermanos. Josué 1, versículos del 6 al 9. Y gracias a Dios porque terrenalmente, hermanos, hubo ese movimiento y nos trajo libertad, hermanos. Disfrutamos, ahorita estamos disfrutando de esa libertad por la cual muchos lucharon en aquel tiempo, hermanos. ¿Y sabe qué es lo mejor de estas fiestas, hermanos? La comida. Niéguemelo, hermano. El pozole, los tamales, los sopes, las gorditas, los taquitos dorados. Y párele, hermanos, porque ya me está dando hambre. Amén. Pero gloria a Dios, hermanos, porque esa lucha, hermanos, aunque parezca de risa, esa lucha nos trajo todos esos beneficios, nos trajo la libertad y ahora podemos disfrutar, hermanos, plenamente de la libertad por la cual se luchó en aquel tiempo. Vamos a leer, hermanos, Josué 1, versículos del 6 al 9, y dice así: en el nombre de Cristo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1, versículos 6 al 9. Versículo 8:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cierre sus ojos y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti confía mi corazón, porque en ti nuestros corazones están puestos, Padre, porque sabemos, Señor, que de ti mana la vida. Sabemos, Padre, que en ti hay libertad. Sabemos, Padre, que en ti hay vida eterna. Sabemos que por ti, Padre, podemos estar delante del Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por esa libertad que nos das. Gracias por romper esas cadenas que nos ataban al pecado y nos diste una independencia sobre este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él, sino que pertenecemos a ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la libertad de la cual disfrutamos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú siempre, Señor, estás al pendiente de nosotros. Gracias porque tú nunca nos dejas, Padre. Gracias porque eres fiel a tus promesas. Gracias porque hasta este momento sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, y en tus manos nos ponemos, y que todo lo que hagamos y digamos sea únicamente para darte la honra, la gloria a ti, Padre, y para que tu palabra edifique nuestras vidas y fortalezca nuestros corazones. Te damos gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Leíamos en estos versículos, hermanos. Ahí ¿quién estaba hablando, hermanos? Leímos versículos del 6 al 9 del capítulo 1 de Josué. Y ahí estaba recibiendo Josué palabra. Pero ¿de quién estaba recibiendo esta palabra, hermanos? De Dios. Amén. Era un mensaje directo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban por entrar a la tierra prometida, hermanos. Y a pesar de que ya estaban ahí, hermanos, por entrar, aún había un trecho largo, hermanos. ¿Y por qué Dios daba estas indicaciones a Josué? Porque Josué, hermanos, iba a estar al frente del pueblo. Josué, hermanos, siempre estuvo al lado de Moisés y aprendió de Moisés, hermanos. Pero él no era el que estaba encargado del pueblo, era Moisés. Ahora, hermanos, Moisés ya no estaba. Y el pueblo de Dios necesitaba un líder. Y Dios pone su mirada en Josué y le hace una recomendación en varias ocasiones en estos versículos, hermanos. En el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 le vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le remarca ahí: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A veces, hermanos, hablábamos ahorita de nuestras fiestas patrias. Como mexicanos, hermanos, nos llena de orgullo reconocer, saber
que a través de la historia hubo momentos difíciles, complicados, en los cuales el pueblo mexicano estaba oprimido, hermano, por malos gobiernos, por dictaduras que únicamente veían en sus intereses y explotaban a la gente para su propio beneficio. Pero hubo gente que se levantó, tuvo valor y luchó para que en este día usted y yo podamos disfrutar de esta libertad que tenemos, hermanos. El estar aquí en la casa de Dios, alabando a nuestro Señor, hermanos. Hay lugares donde no pueden hacer eso, hermanos. Hay lugares donde si declaran su fe en Cristo, hermanos, los matan. Y aquí, hermanos, por la gracia de Dios podemos disfrutar de esa libertad que Dios nos regaló a través de aquellos hombres que conocemos en la historia como los héroes de la independencia. Fueron hombres, hermanos, que Dios escogió para que lucharan por el pueblo, para que pudiera disfrutar de libertad. Y es la libertad que hasta ahorita, hermanos, podemos disfrutar. Usted puede profesar su fe, usted puede tener su casa, puede hacer lo que quiera, hermanos, dentro de la ley. Y nadie le molesta, porque tenemos libertad, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros como hombres, en la gran mayoría de los casos, siempre queremos tener el sartén por el mango, hermanos, como dicen luego. Queremos tener el control de las cosas. Cuando hay cosas, hermanos, que nos prohíben o que nos dan órdenes, no nos gusta. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros queremos ordenar? Eso sí nos gusta, ¿verdad, hermanos? O sea, yo no me quiero someter, hermanos, pero sí me gusta que se sometan a mí, ¿verdad? A todos nos pasa, hermanos. Y en los trabajos, pues no se diga, hermanos. Entonces, hermanos, aquí es donde se manifiestan dos errores grandes, hermanos, que nos afectan como cristianos en nuestro diario vivir. Cuando aceptamos nosotros, hermanos, a Cristo en nuestro corazón, nosotros comenzamos una carrera donde debemos desprendernos, quitarnos, hermanos, de encima todo ese peso que nos detiene, hermanos, que no nos permite avanzar. Eso que nos impide seguir adelante. Pero ¿sabe algo, hermanos? Eso solo es posible si les damos las riendas de nuestra vida a Cristo. Y es aquí, hermanos, donde a veces cometemos el primer error, hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído el ejemplo de que venimos con la carga, hermanos, con la mochila así llena de problemas, de luchas, y llegamos y empezamos a adorar a nuestro Señor, y Dios empieza a tocar nuestra vida y nos quita esa mochila, hermanos, y la avienta por ahí? Y nos gozamos y sentimos la paz de Cristo y nos deleitamos en su presencia, y luego se termina, hermanos, y vamos por nuestra mochila y nos la volvemos a poner y ahí vamos otra vez. Ahí, hermanos, es donde nos equivocamos. Entonces, hermanos, como primer punto, vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Yo lo voy a leer, hermanos, y usted me sigue con su vista. Nuestro primer punto, hermanos, debemos tener una actitud valiente y debemos permitir a Dios que obre en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice en el nombre de Cristo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. Amén. Como les decía, hermanos, cuando surge un problema, lo primero que hacemos es contarlo a los que nos rodean y tratar de ocultarlo de aquel que puede traer la solución oportuna. Pedimos oración por nuestro problema y no se lo comunicamos a nuestro Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos oído o peor aún lo hemos vivido? A veces llega la dificultad a nuestra vida, a veces llega la enfermedad, el problema, la escasez, hermanos, y tenemos la necesidad y nos está azotando de una manera muy fuerte. Y luego tenemos ahí nuestro grupo de oración y, ay, hermanos, oren por mí, por esta necesidad. Amén, la oración del cuerpo de Cristo, ahí está, hermanos. Pero nosotros no lo hacemos. A veces pensamos que el compartirla, decirle a nuestros hermanos y que ellos oren, va a llegar la respuesta a nuestra vida. Y a veces, hermanos, en la infinita misericordia de Dios, Dios responde, hermanos. Pero Dios quiere que usted y yo nos acerquemos humildemente a su presencia y clamemos de su favor por nuestra necesidad. A veces, hermanos, pedimos oración por nuestro problema y no se lo comunicamos al Padre. Y a veces, hermanos, lo hacemos por temor. O a veces, peor aún, hermanos, a veces pensamos que no le interesa, que no tiene ningún interés en solucionar nuestra situación. Y caemos en el error, hermanos, de no querer soltar ese sartén por el mango, de querer nosotros tener el control de la situación. ¿Y sabe qué es el grande error que cometemos? Pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón: yo puedo con esto. Nunca debemos pensar, hermanos, que confesarle a nuestro Padre y rendirnos a sus pies es una actitud de derrota. No, hermanos, debemos permitir que Dios obre nuestra vida a nuestro favor. Tenemos que abrir nuestro corazón, hermanos. Tenemos que exponer nuestra petición al Padre. Pero tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que someternos a Él. En nuestra vida, hermanos, muchas veces va a ser necesario que perdamos cosas para poder avanzar. Pero muchas veces, hermanos, no le entregamos todo a nuestro Dios. A veces seguimos aferrados a nuestro orgullo. A veces seguimos aferrados a nuestro amor propio. A veces seguimos aferrados, hermanos, a cosas materiales antes que aferrarnos a Cristo. ¿Cuántas veces por nuestro orgullo, hermanos, perdemos bendiciones? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? Y a mí me pasaba mucho, hermanos, le he de confesar. Y a veces oímos la palabra, hermanos, y sabemos que Dios nos está hablando. ¿Y qué hacemos, hermanos? No, hombre, esta palabra la debería estar escuchando el hermano perenganito. Y empezamos a repartirla, hermanos. Y la repartimos también, hermanos, que a veces no nos alcanzan nosotros. Existen áreas, hermanos, en nuestras vidas que por muchos años dejamos ahí apartadas y se vuelven intocables para nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que debemos dejar a obrar a Dios en todas nuestras áreas. Y más en esas áreas, hermanos, que somos débiles, esas áreas específicas en las cuales a veces no dejamos que nadie toque. Porque esas áreas, hermanos, vienen a ser
las que nos desvían del camino, las que nos apartan de Dios. Y a veces, hermanos, es como si en nuestro corazón o en nuestra mente tuviéramos una bodeguita. Ya ve que en casa todos tenemos un cuarto de los tiliches, hermano. Y esto me va a servir, ¿cuándo? No sé, pero me sirve. Y lo guardamos ahí y cerramos. Y no me van a agarrar nada, ¿eh? Y ahí se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y son cosas, hermanos, que a veces pasan años y no hemos necesitado. Y lejos de necesitarlas, hermanos, están ocupando un espacio que pudiera ser útil para otras cosas más provechosas, más productivas. Pero no. Entonces, hermanos, tenemos que entender que debemos abrir esa bodeguita de nuestro corazón y borrar todas esas cosas de nuestro pasado que nos tienen encadenados y nos alejan de la presencia de Dios. Jesús, hermanos, es un caballero. Y Él, hermanos, a pesar de que conoce nuestra mente, nuestro corazón, conoce nuestra vida, Él no va a quitar de nuestras vidas lo que nosotros no le entreguemos. Si usted o yo venimos a la casa de Dios y traemos ahí nuestro morralito ahí atado de cosas que no queremos soltar, Dios nos va a hablar a través de la palabra y nos va a hacer saber que eso no es bueno para nosotros y no le agrada a Él. Pero si usted o yo no se lo entregamos a Dios, hermanos, nos vamos a ir igual como venimos y no vamos a avanzar. Quizás, hermanos, nos preguntamos a veces, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué sigo estancado? ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué sigo en lo mismo? Permítanme decirle, hermanos, que es porque nosotros mismos no hemos permitido a Dios obrar en todas las áreas de nuestra vida. Y preferimos seguir aferrados a eso que nos daña, a eso que no nos edifica, a eso que nos aparta de Dios. Por capricho, hermanos. Y a veces equivocadamente decimos, es que yo soy así y el Señor lo sabe. Sí, eres así y el Señor lo sabe. Pero si tú entregas eso a Cristo, Dios puede cambiar tu vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que poner delante de Dios eso que nos estorba, eso que nos aleja, eso que no nos deja avanzar. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, segundo punto en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nuestro punto número 2, hermanos. Filipenses 1, 21. Nuestro tema, hermanos, es que debemos tener una actitud valiente. Y en nuestro primer punto decíamos que debemos dejar que Dios obre en nuestra vida. Filipenses 1:21 dice en el nombre de Cristo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Punto número 2. Debemos dejar que Dios obre según su propósito en nuestras vidas. Cuando Dios, hermanos, tome el control de nuestra vida, hermanos, créame, hermano, y no me crea porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Él nos va a llevar por el mejor camino, nos va a llevar por lugares donde hay agua, donde hay pastos, donde hay alimento, donde no va a faltar su presencia, hermanos. Pero a veces nosotros queremos elegir el camino y nos desviamos, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a vivir en Cristo, hermanos, verdaderamente nos damos cuenta de lo que es vivir, hermanos. Lo que realmente es vivir en Cristo. Y se aparta de nosotros ese temor, hermanos, de qué vendrá después de la muerte. Porque estamos seguros y tenemos la fe, la convicción, por la gracia de Cristo, de que nos espera un lugar mejor que este, hermanos.
Y eso es mi día a día, es mi lucha diaria, hermanos. Seguir hacia el objetivo, seguir adelante. No es fácil, hermanos, pero en Cristo no es imposible. Todo es posible en Cristo. Ahora, por otra parte, hermanos, otro error que resulta cuando le entregamos las áreas de nuestra vida, que no le entregamos, perdón, las áreas de nuestra vida, pero queremos a veces, hermanos, fíjense bien, hermanos, y esto pasa muy seguido. A veces, hermanos, queremos manipular a Dios a nuestro favor. Y en el peor de los casos, hermanos, sugerirle al Señor con las siguientes palabras: Señor, hazlo de la siguiente forma, o Señor, hazlo de esta manera. Y a veces creemos, hermanos, que nuestra posible solución humana es mejor que el propósito divino de Dios. A veces nos sentimos tan sabiondillos, hermanos, que creemos que nuestra solución es mejor que la que Dios pueda tener. Qué equivocados podemos estar a veces, hermanos. Dios, hermanos, diariamente nos invita a cambiar nuestros planes por los de Él. Y diariamente nos invita, hermanos, a vivir por sus promesas. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas le gustaría que Dios cumpliera en su vida, hermanos? Todas, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué no dejamos que Dios obre? ¿Y por qué a veces preferimos, sabiendo que Dios nos dice camina por aquí, no, se me hace que está mejor por acá? ¿Qué pasa después, hermanos? Vienen las consecuencias de nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones, hermanos, van a traer una consecuencia. Si elegimos servir a Dios, seguir el camino de Dios, vivir en la voluntad de Dios, hermanos, ¿cuál cree que sea la consecuencia en nuestra vida? Un día vamos a estar delante del Padre. Pero si yo elijo guardar mi orgullo, seguir aferrado en mis cosas que me gustan hacer, seguir sin hablarle a mi hermano que está aquí en un lado, no vamos bien, hermanos, y eso no va a acabar bien. Un día va a venir Cristo y nos quedamos, hermanos. Si esa es nuestra actitud, hermanos, nos quedamos. Y luego a veces peor, hermanos, a veces estamos aquí y Dios nos está hablando y pasa, ¿verdad, hermanas? Como si Él anduviera muy bien. Por ahí me enteré de que así. Hermanos, todos fallamos, todos hemos pecado y todos tenemos que buscar el favor de Dios a través de un arrepentimiento genuino y dejando que Dios obre en nuestra vida para que nos transforme y nos haga a vivir conforme a su voluntad. A veces pensamos, hermanos, que Dios no tiene el mejor plan, lo tenemos nosotros. A veces también, hermanos, a veces estamos pidiendo a Dios y entregamos esas áreas de nuestra vida y le pedimos a Dios y le rogamos a Dios, pero no responde, hermanos, y tarda en responder en muchas ocasiones. Eso, hermanos, es una fuente fundamental que nos impulsa a querer hacer y solucionar las cosas a nuestra manera. No, ya tengo tanto tiempo orando y Dios no me responde. Y lo disfrazamos, hermanos. A lo mejor Dios quiere que haga esto. Eso piensas tú, hermano, eso pienso yo. Pero no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y luego, hermanos, caemos. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que todo pueda dar frutos, dar sus frutos, y que todo resulte? Antes, hermanos, tenemos que pasar por un proceso.
Tenemos que pasar por un proceso, hermanos. Y que nos quede claro, hermanos, es un proceso que va a requerir tiempo. Tiempo, hermanos. Ahorita vivimos tiempos donde todo es instantáneo, hermanos. La información es instantánea. A veces ya nos da hambre, hermanos, y ya podemos ir al refri y sacar algo y meterlo al micro, y en un minuto ya está listo, hermanos. Pero hablando, por ejemplo, de comida, hermanos, dígame si no, ¿a qué le sabe una comida de micro que calienta ahí en un minuto? O cómo le sabe un asadito así que se lleva 2, 3 horas preparando una sopita de arroz así y unos frijolitos refritos. Pues no se compara en nada, mi hermanos. Entonces entendamos que las cosas buenas requieren tiempo, que para que Dios obre en nuestra vida conforme a su voluntad y cumpla su propósito en nosotros, hermanos, requiere tiempo. Requiere tiempo, y que seamos valientes y no claudiquemos, hermanos, que no nos rindamos. Porque es en este punto, hermanos, en este punto es donde debemos preguntarnos: ¿queremos un Dios que podamos explicar? ¿O queremos un Dios al cual podamos exaltar? Yo quiero exaltar a mi Dios. Y yo reconozco, y Dios conoce mi corazón, que tengo muchas fallas, hermanos. Pero día a día me esfuerzo, hermanos. Y hay días que son muy difíciles, hermanos. Y hay días que en mi mente pasa, hermanos, dejar todo y volver atrás, hermanos. Pero Dios es tan bueno y es tan infinita su misericordia, hermanos, que no me suelta. Porque yo, hermanos, por mis fuerzas, yo no puedo, hermano. Pero Dios sí puede. Y yo tengo mi confianza en que Él va a cumplir su propósito en mí, hermanos. Y día a día, hermanos, ¿qué le digo, hermano? Usted también lo vive. Día a día es una lucha, hermanos, tremenda. Pero en Cristo somos más que vencedores. Todo, hermanos, lo podemos. Todo lo que debemos hacer para no caer en ambos errores radica en una actitud o postura que adoptemos. Debemos, hermanos, despojarnos de todo lo que nos aferre al pasado. Todo lo que nos ate a nuestra vida pasada, hermanos, debemos echarlo fuera en el nombre de Cristo. Debemos ponerlo a los pies del Padre para que sea Él quien lo borre de nuestra vida. También, hermanos, debemos de no permitir al hombre interior que interfiera en el propósito de Dios. Hermanos, hace unas semanas le comentaban mi hermana Floria y mi hermana Fernanda de unas luchas, hermanas, fuertes en mi trabajo. Y eran unas luchas intensas, hermanos. Y en este punto decimos que nuestro hombre interior, hermanos, mi hombre interior me decía: arréglalo, tú puedes. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, me hacía entender en mi mente y en mi corazón, hermanos, que así no son las cosas, y que esa lucha yo no la voy a pelear con mis manos, sino que tengo que poner todo en las manos de Dios, y Él obrará de la mejor manera, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, porque estamos en victoria, hermanos. Seguimos adelante y seguimos luchando, hermanos, pero Dios está con nosotros y no nos deja. Aleluya. Debemos, hermanos, reconocer que la solución de nuestros problemas no está a la vuelta de la esquina, hermanos, sino en lo profundo del corazón de Dios, a lo cual nosotros podemos llegar a través de nuestra oración. Si usted y yo nos adentramos en oración, en intimidad con Dios, hermanos, Dios nos va a empezar a dar, Dios nos va a empezar a revelar, y Dios va a empezar a orar en nuestra vida en una manera poderosa. Tenemos, hermanos, que venir. Esto es importante, hermanos. Tenemos que venir ante nuestro Padre Celestial con un corazón humillado, hermanos. Un corazón humillado, hermanos. A veces
somos altivos, hermanos. A veces somos arrogantes, hermanos. Y a Dios no le agrada eso, hermanos. Dios quiere que vengamos a Él con un corazón humillado, sabiendo, hermanos, que éste nunca será despreciado por Él. La palabra dice que un corazón humilde, Dios no lo va a despreciar nunca. Debemos reconocer, hermanos, nuestras culpas ante Dios. Cuando hagamos esto, hermanos, esto evitará que el enemigo nos cuestione constantemente. Sabemos, hermanos, a través de la palabra de Dios nos enseña que el enemigo es acusador, hermanos. Y si nosotros pecamos, hermanos, en lo oculto, él siempre va a estar ahí y aquí diciéndonos: ay, sí, ahí vienes ahí a llorarle a Dios. Y cuando andabas allá, ¿qué? Y acuérdate lo que hiciste. Y así, hermanos. Y eso nos aparta de Dios, nos desconecta de nuestra comunión con Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestras culpas ante Dios. Y eso evitará que el enemigo nos cuestione constantemente. Tenemos que ser pacientes, hermanos, y esperar las respuestas de Dios. Pacientes, hermanos. El tiempo es de Dios, hermanos. Y Él sabe por qué, nosotros no. Debemos, hermanos, también entender que a veces para nuestra petición, aún un no de parte de Dios es una respuesta de Dios buena para nuestra vida. Entonces, hermanos, el vivir aferrado al pasado únicamente nos va a limitar en nuestro ascenso hacia el Señor. Debemos voltear, hermanos, solo atrás para ver de dónde Dios nos sacó, hermanos, no para anhelar volver ahí. Y nuevamente, hermanos, seguir viendo al objetivo, al frente, para ver todo aquello que aún nos falta por recorrer y todas aquellas bendiciones y promesas que Dios tiene preparadas, esperando para que nosotros lleguemos a reclamarlas. Solo así, hermanos, vamos a vencer. Y solo así, hermanos, podremos estar un día delante de nuestro Señor. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro hombre interior resulta un gran problema, hermanos. Y sí, hermanos, porque cuando éste quiere ocupar el lugar que le corresponde a nuestro Dios, nos evita que veamos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Hubo un hombre en la historia, hermanos, se llamó Martín Lutero, y él dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Muchas veces, hermanos, pensamos que porque ya vengo a la iglesia, o como dice este hombre, como ya me bauticé, ya, hermanos. No, hermanos. En realidad, hermanos, la lucha apenas comienza. Nuestra lucha apenas comienza, hermanos, porque ahí es donde el viejo hombre se va a rebelar, hermanos, y va a querer él estirar para su lado, pero Dios nos va a llevar por el otro lado. Entonces, hermanos, muchas veces en nuestro diario andar, hermanos, enfrentamos situaciones que sin esperarlo se levantan como tormentas, sin esperarlas. Y lo peor, hermanos, es que queremos que el mar de problemas se calme muy pronto. Y esto me hace recordar a los discípulos, hermanos, cuando estaban en esa barca, que iban en el mar, hermanos, y que la tormenta parecía que los iba a devorar, hermanos. ¿Usted cree que, hermano, que los discípulos se hayan asustado? ¿Usted cree que, hermanos, que ellos se hayan desesperado porque el mar embravecido no paraba, hermanos? Yo creo que sí. Pero ¿qué hicieron, hermanos?
¿Qué hicieron los discípulos? Decidieron comunicarse con Jesús, exponerle la situación. Porque Jesús estaba ahí, acuérdense que Jesús estaba abajo en la barca. ¿Y qué hacía Jesús, hermanos? Dormía. Yo me pongo a pensar, hermanos, o sea, ¿qué pasaría por la mente de los discípulos? El mar nos está devorando, nos vamos a morir. Y el maestro ya está dormido. Si él puede parar todo esto, ¿por qué está dormido? Porque Dios tiene propósitos, hermanos. ¿Eso qué propició? ¿Qué propició esta tormenta y esa situación, hermanos? Fueron a buscar al maestro y le pusieron la necesidad. ¿Qué pasó después? El Señor obró, ¿verdad? En esa necesidad. ¿Y el mar? ¿Verdad? Entonces, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestra situación, hermanos, pero Él quiere que usted y yo nos acerquemos y le pongamos nuestra necesidad, expongamos nuestra situación a Él y que dejemos que Él obre, hermanos. Porque ya que le queremos ayudar nosotros a Dios, hermanos, cuidado, hermano, vamos rumbo al fracaso. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí en el versículo 9 de Josué. Josué 1:9. Yo lo leo, mi hermano, para que no se me mueva ahí tanto. Josué 1:9 dice: mira que te mando, que qué, hermanos, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios sabe, hermanos, que la situación no es fácil. Dios sabe, hermanos, que la situación nos va a traer temor. Pero Él nos da a conocer, hermanos, que Él está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora en Sofonías, hermanos. Vamos a ver un versículo en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Decimos, hermanos, si leíamos ahí en el versículo 9, que Dios es claro. Él nos dice que nos esforcemos, que no desmayemos, que no tengamos temor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros. Dios le dijo a Josué: yo estoy contigo. Y no ahí donde estaban, hermanos, sino donde quiera que fuere. Sofonías 3, versículo 17 dice: en el nombre de Cristo, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios ama estar con nosotros, hermanos. ¿Qué tanto nosotros amamos estar con Dios? Qué triste, hermanos, es venir porque es domingo. Qué triste es venir, hermanos, porque hay casos. Venir porque pues tengo que cantar. Qué triste es venir, hermanos, porque me toca predicar. Tenemos que aprender, hermanos, a deleitarnos en Dios. En ese momento que hablamos de los discípulos de la barca, hermanos, veíamos que los discípulos tuvieron miedo, hermanos. Sintieron a lo mejor que iban a morir, hermanos, pero recordaron que quien tenía el poder y la autoridad sobre todo en la tierra, sobre las aguas, sobre el viento, era Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí estaba, hermanos. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Acercarse a Él y ponerle su petición. Como en esa barca, hermanos, el control a veces lo perdemos. Y a veces, hermanos, ese timonel con lo que se maneja el barco somos nosotros, hermanos. Nosotros somos. Y es aquí donde nos desesperamos, hermanos, porque no sabemos controlar la tormenta. La solución, hermanos, tenemos que entender
que no está en nuestras propias habilidades, no está en mi inteligencia, no está en mi conocimiento, no está en que yo tenga el poder económico, hermanos. No, la solución únicamente está en que yo ponga mi confianza en Dios. La solución está, hermanos, en permitir que Dios sea el que guíe mi barca. Vivir una vida en profunda humildad, hermanos, no nos hace ser menor, y mucho menos echar por tierra nuestra condición de hombría. Humillarnos, hermanos, es el mejor lugar donde podemos estar, que ese lugar es estar a los pies de Cristo. Cuando usted y yo, hermanos, aprendamos a humillarnos, quitarnos ese orgullo, quitarnos ese, es que yo soy así y Dios lo sabe. Sí, hermano, pero Dios quiere que no seas así. Dios quiere transformar tu vida. Y si no permites que Dios transforme tu vida, hermano, permíteme decirle que estás en rebeldía, porque no dejas que Dios obre en tu corazón, en tu mente. Vemos en Mateo, hermanos, Mateo 21, versículo 22. Y vamos al siguiente punto, hermanos. Mateo 21, 22. Aleluya. Yo lo leo, mi hermano, y usted me sigue con su vista. Mateo 21, 22 dice: en el nombre de Cristo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo vuelvo a leer, hermanos. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este punto, hermanos, le puse: las mejores batallas son las que se libran de rodillas. Amén, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha demostrado su amor y su poder a través de que nos hemos unido en oración, hermanos, por peticiones, y hemos visto milagros, hermanos, y hemos visto la respuesta de Dios oportuna, y hemos visto en casos que parecían a nuestra vista imposibles, hermanos, cómo Dios a veces así lo resuelve? Entonces, hermanos, tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar, hermanos? Que sea en todo tiempo, no nada más los martes, no nada más los jueves, no nada más los domingos. Siempre, hermanos, siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, hermanos, dice: en el nombre de Cristo. ¿Alguien que me lo lea, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, hermanos. Amén. No lo inventé yo, hermanos. No fue algo que se me ocurrió en la madrugada para sentirme intelectual aquí, hermanos. No, es la palabra de Dios, hermanos. Yo no soy nada, hermano. Yo nomás le estoy compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y así como usted está recibiendo, yo lo estoy recibiendo también, hermanos. Entonces, hermanos, la clave es que doblemos nuestras rodillas, hermanos, y oremos sin cesar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así dice que lo debemos hacer. Amén. Esta actitud, hermanos, es digna de imitar. Y esta actitud, hermanos, es la que permitirá el mover de la mano de Dios a nuestro favor. ¿Verdad? ¿Qué dice Mateo 23, 12, hermanos? Mateo 23, 12 dice: en el nombre de Cristo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Humillémonos ante nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que va a dar el pago, hermanos. Él es el que va a dar la recompensa. Él es el que va a traer la bendición a nuestra vida, hermanos.
No va a ser el hermano Manuel, no va a ser el hermano Mario, no va a ser la hermana Flor. Es Dios, hermanos. A través de Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos al Padre, y el Padre, en nuestro clamor, en nuestra humillación ante Él, va a escuchar nuestro clamor, hermanos, y en su soberanía Él nos va a responder. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos. Porque por otra parte, hermanos, cuando cometemos una falta y tratamos de ocultarla de nuestro Dios, ya sea por pena o por temor, esto solo da una posibilidad más al enemigo de constantemente recordarnos en aquello que hemos fallado. Tenemos que ser, hermanos, transparentes delante de Dios. Y así, hermanos, nadie podrá juzgarnos. Como te expresaba, hermanos, con anterioridad, la tardanza en las respuestas de Dios a nuestros problemas debemos más bien, verla como un proceso necesario. A veces Dios, decíamos ahorita, Dios nos responde rápido, hermanos, pero hay veces que Dios toma su tiempo. Y en ese tiempo que estamos clamando por esa necesidad, nos empiezan a suceder cosas, hermanos. Tenemos que entender que Dios está actuando en nuestra vida y tiene un propósito para nuestra vida. Y Él sabe por qué lo hace, hermanos. Entonces, hermanos, muy pocas veces la respuesta llega a nuestra vida de manera instantánea. Y a veces, por el contrario, hermanos, requiere un tiempo para que se cumplan. En nosotros, hermanos, como cristianos, está la necesidad de adoptar la actitud correcta y con paciencia, hermanos, esperar la respuesta de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es Dios. Él es soberano. Y yo tengo que someterme a su voluntad, hermanos. Y entender, hermanos, que Dios tiene 3 respuestas, hermanos. A nuestras peticiones, Dios siempre tiene 3 respuestas, hermanos. Y esto lo tenemos que entender, hermanos, y guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Una es todavía, la otra es sí, y la otra, hermanos, es no. A veces está, Señor, es que estoy padeciendo eso, y Dios nos responde, y todavía falta, hermano, todavía falta, hijo, sígale echando ganas, yo lo fortalezco, te sígale echando ganas. A veces, Señor, tengo esta necesidad, y llega la respuesta, llega el sí, hermanos. Y a veces, hermanos, a veces que andamos ahí batallándole y equivocándonos y pedimos cosas y Dios nos tiene que decir no. Y a veces todavía renegamos, hermanos. ¿Por qué, Señor? Hermanos, el Señor sabe por qué. Todavía es la expresión que engendra la paciencia necesaria a nuestra vida. Cuando Dios todavía nos permite seguir en el proceso, hermanos, eso nos genera paciencia, hermanos. Nos ayuda a aprender a esperar en Dios. El sí, hermanos, es la respuesta más deseada por todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Todos queremos que Dios diga todo lo que le pedimos, sí. Pero luego Dios nos dice no. Y esa, hermanos, es la respuesta que más polémica genera. Es cuando queremos que Dios nos lo dé, porque intentamos invertir esta respuesta. Cuando Dios nos dice que no, hermanos, entonces nosotros empezamos a buscar la manera, el modo de que ese no se haga un sí. Y luego fallamos, hermanos. Dios, hermanos, tenemos que entender que sus respuestas se basan en que Dios conoce todo lo que necesitamos, hermanos. Dios conoce todo lo que necesitamos, hermanos. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón.
Y vemos ahí en Mateo 6, hermanos, Mateo 6, versículo 8, dice: en el nombre de Cristo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que estas cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Dios quiere que nos acerquemos y expongamos nuestra necesidad, clamemos a Él, nos humillamos delante de su presencia y que persistamos en oración siempre. Pero aunque no hagamos esto, hermanos, Dios conoce nuestra necesidad. Y como a veces yo le he dicho a mis hijos, y se los comparto, hermanos, de niña Daniela quería estudiar piano, hermanos. Enséñame a tocar el piano. Luego, enséñame a tocar el piano. Luego, no le voy a hacer el cuento largo, hermanos. Pasaron como 3 años. ¿Y qué cree? Seguía diciéndome que le enseñara a estudiar piano. Yo como papá, hermanos, entendí. Entonces, verdaderamente hay un deseo genuino de aprender. ¿Y sabe qué, hermano? No le enseñé, pero la llevé a una academia donde le iban a enseñar mejor que yo. Aprendió. Y estas hasta mis hermanitas Fernanda y Flor la conocen. Daniel, de chiquito, quiero aprender a tocar la batería. Y así fueron también varios años, hermanos. Y un día le compramos una batería pequeña, infantil, y empezó ahí a hacer ruido. Pero dije, pero yo tengo que estar seguro de que verdaderamente quiere hacerlo, porque ya la tenía ahí. Pero a veces los niños los agarran nada más como juguetes, hermanos. No, seguía. Y pocas cosas que yo conocía le empecé a decir. Y otras tantas, uno de mis hermanos que toca la batería, cuando vi que persistía y que lo poco que le pudimos compartir lo aprendió, hermanos. Yo mismo, hermanos, yo le empecé a pedir a Dios: Señor, yo no sé tocar batería, yo no le puedo enseñar y no sé a dónde llevarlo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hasta la casa llegó su maestro. Y ahí está mi Daniel tocando la batería. Cuando nosotros ponemos nuestras necesidades, nuestro deseo en Dios y persistimos en oración y somos humildes delante de Dios, hermanos, Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestra necesidad y la responde, hermanos. A veces no la responde como queremos, hermanos, pero Dios conoce nuestra necesidad. Y si Dios nos da esa respuesta, es porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Debemos tener por seguro, hermanos, que Dios nunca nos va a dar algo que nos dañe. En una ocasión, hermanos, hace tiempo, hace ya bastante tiempo, gracias a Dios, unos amigos me visitaban en casa. Y pues somos amigos de toda la vida, hermanos. Y en ese tiempo yo no estaba yendo a ningún lado. Y uno de mis amigos estábamos platicando no sé qué. Y pues yo soy algo polémico, hermanos. Y teníamos ahí nuestra polémica. Y me dijo algo, hermanos, que se me quedó aquí grabado, hermanos. Y no lo olvido, y yo creo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo uno de mis amigos. Dice: no, hombre, compa, si así usted es bien sangrón, imagínese si fuera rico. Dios sabe por qué no nos da ciertas cosas, ¿verdad? Y se me quedó aquí, hermanos. Dije: ay, Señor, pues yo estoy en tus manos y yo voy a hacer lo que tú quieras. Y aquí estamos, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hermanos. Decíamos que Dios no nos va a dar algo que nos pueda dañar. Vamos a ver Lucas 11, versículos del 11 al 13. Y ya estamos por terminar, hermano. No se me desespere, no se me vaya a quedar dormido. Porque Dios es bueno, hermanos. Y Dios nos habla, Dios nos edifica. Y esto, hermanos, es para que seamos
mejores cristianos, para que podamos ser mejores día a día y que entendamos, aprendamos cómo acercarnos a nuestro Señor. Aleluya. Lucas 11, versículos del 11 al 13, dice en el nombre de Cristo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, hermanos. El amor de Dios, hermanos, para nosotros es tan grande que por cada uno de nosotros, que Él te dará lo mejor. Aunque esto implique un no por respuesta. A veces ese no, hermanos, es la mejor respuesta que Dios nos da a nuestra petición. La humildad, hermanos, es una condición que nos abrirá todas las puertas, y la paciencia, hermanos, será el motor que, lejos de retardar nuestra travesía, nos impulsará a alcanzar la cima. El saber esperar en Dios es sinónimo de confianza. Esto, hermanos, es la condición que marcará nuestro andar en Cristo como cristianos, y nos dará una actitud que solo un verdadero hombre de Dios debe asumir. Eso nos llevará a tener una actitud de valientes, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a vivir esa actitud, aprendamos a ser valientes, hermanos, no va a haber nada ni nadie que nos pueda detener, porque sabemos que Cristo y nuestro Dios está con nosotros, y Él nos va a respaldar en todo lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos para su gloria, conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos da. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque un día, así como nuestros héroes de la independencia de México, un día lucharon por alcanzar este ideal y que nosotros pudiéramos disfrutar de esta libertad, Señor. Así en este tiempo, en este momento, tú nos enseñas, Padre, que tenemos que tomar una actitud humilde y tenemos que ser pacientes en acercarnos y clamar a ti, Padre, porque ahí es donde tú vas a responder, donde tú nos vas a dar la victoria, Padre. Porque si nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, Señor, las cosas apuntan hacia el fracaso. Porque tú, Señor, eres nuestra guía, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que conoce nuestras necesidades aún mejor que nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, ante tu presencia, humillados, clamándote, Padre, anhelando, Señor, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas, anhelando, Señor, que seas tú quien obre en una manera poderosa en nuestros corazones, que seas tú, Padre, quien nos haga resplandecer, que quites toda atadura que nos quiera mantener alejados de ti, Padre. Y así como un día nuestros héroes de independencia lucharon para que tuviéramos libertad, tú, Padre, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su sangre derramada, nos diste libertad. Rompiste esas cadenas de pecado que nos esclavizaban y nos diste por tu gracia la vida eterna, Padre. Por eso estamos agradecidos, Señor, y por eso queremos que seas tú, Señor, quien tome el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros corazones, Padre, y moldéanos a tu imagen y semejanza. Moldéanos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someter a nuestro viejo hombre, ese que nos aleja de ti, Padre, ese que nos quiere llevar por el camino equivocado, Padre. Guíanos, Señor. Toma nuestra mano, Señor, y llévanos por el camino correcto, por el camino que nos lleva hasta tu presencia, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque tu gracia es inmerecida para nosotros, pero tú nos las das porque nos amas. Tú nos las has dado, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y cumplir ese propósito en nuestra vida, para tu honra y tu gloria, Padre. Te doy gracias. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Tú conoces su necesidad, tú conoces su vida, tú conoces aquello que les aqueja, Padre. Pero yo sé, Padre, que tú eres todopoderoso y tú obrarás en una manera especial en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque tú eres digno, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres todopoderoso. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces, Padre, porque solo tú eres el único de ser alabado, el único de ser digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y la ponemos ante tus pies, Padre, con humildad, reconociéndote como el soberano de nuestras vidas. Te doy gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Así dejo lugar a mi hermana Flor.